Buenas tardes tengan todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, le damos la bienvenida a la conferencia titulada Planeación Financiera ante la Crisis y Pandemia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Aranzazú Ábalos Díaz, quien es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia de Servicios por la Universidad de las Américas Puebla y doctor en Educación por la Universidad Maya. Actualmente forma parte del Sistema Estatal de Investigadores, cuenta con certificación académica en Contaduría Pública por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Tiene 15 años de experiencia, ha trabajado en la iniciativa privada en el área de contabilidad, tiene experiencia docente, impartiendo clases de contabilidad a nivel medio superior, superior y posgrado. Ha participado como docente en línea con estudiantes de nivel técnico superior y licenciatura, y actualmente es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Aranzazú Ábalos Díaz. Adelante, doctora. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias por la presentación. El tema que les voy a impartir esta tarde es planeación financiera ante la crisis y la pandemia. ¿Sí? Sabemos que hemos escuchado hoy en día que dicen estamos en el mismo barco, otros dicen no estamos en el mismo barco, no hay que dejar que el barco se hunda. Entonces es lo que buscamos o lo que pretendo en esta tarde explicarles cómo ayudarnos a través de una planeación financiera para enfrentar esas crisis y pandemias ante esta crisis de salud principalmente que estamos viviendo hoy en día. Empezamos con unos conceptos básicos que me gustaría resaltar. La crisis es un concepto que nos muestra, de acuerdo a la Real Academia, dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Entonces, se habla de una situación mala o difícil y en este caso es una crisis de salud lo que se está viviendo. Pero no podemos dejar o evitar de tomar en cuenta que después de esta crisis de salud va a venir una crisis económica muy fuerte, ¿no? Entonces, en lo que es la crisis, pues va a venir una ruptura o un punto crítico donde realmente vamos a tener que actuar. Y lo ideal es actuar antes, ¿no? La pandemia, pues, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y al ser una nueva enfermedad, ¿qué es lo que implica? No hay cura, ¿no? No hay vacunas, no hay medicamentos. Y esto le juntamos que en México la situación de la infraestructura que tenemos en cuestión de salud, pues igual no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que busca? Se busca, bueno, va a haber una crisis de salud y posteriormente obviamente va a traer otras consecuencias. Y bueno, principalmente el impacto económico. Entonces, esta pandemia, mejor conocida como del coronavirus, y junto con el desplome de los precios que ya teníamos del petróleo, pues va a traer un duro golpe pues a nuestra economía mexicana, ¿no? Y eso tomando en cuenta pues la economía de cada uno de los mexicanos a nivel hogar, a nivel personal, que de por sí pues ya estaba vulnerable. Entonces dice, el rango de la contracción para 2020 varía entre el menos 2% y el 7 y el menos 7%, ¿sí? Entonces, y aparte de eso hay un elevado nivel de incertidumbre respecto a la velocidad de la recuperación, esto por cuestiones políticas principalmente, ¿no? Y entonces en este contexto de la crisis o pandemia, pues ahí va a haber un cambio profundo, un cambio a nuestra realidad, un cambio en el cual, pues después de esta crisis, obviamente después de esta pandemia, pues muchas cosas van a cambiar, ¿no? Al regresar de esta cuarentena, pues el mundo ya no va a ser el mismo, nuestro entorno ya no va a ser el mismo, y aquí principalmente pues tendríamos que reflexionar, ¿no? ¿Cuál es
hacernos la pregunta si realmente estamos preparados para enfrentar las crisis nosotros en nuestras vidas y sobre todo si estamos dispuestos a sacar lo mejor de nosotros o simplemente el oportunismo y la desesperación va a ser lo que imponga en todos, ¿no? Entonces, esta es una reflexión para todos en general y pues bueno, quiero también hablar un poquito sobre la crisis financiera que hubo en el 2008, que aunque si bien la crisis actual son las características son un poco diferentes, pero bueno, la historia siempre nos sirve, ¿no? La historia nos sirve para aprender y no cometer o evitar cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, en el 2008, si recordarán, también hubo una crisis financiera en Estados Unidos que afectó mundialmente. Entonces ya empezábamos con esa crisis financiera y posteriormente viene la influenza, también el virus de la influenza H1N1, ¿no? Que también perjudicó. Entonces aquí les muestro una tabla tomado de un documento publicado por Integralía con información del INEGI, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, el cual pues es un documento público y les comparto aquí algunos datos considero representativos y nos muestra algunos indicadores económicos del antes, el durante y el después. Y sobre todo, pues hace un contexto también con la situación actual que tiene México, ¿no? Y observaremos que el crecimiento antes de la crisis en el 2008 pues era del 2.6%. Durante la crisis en el segundo semestre, hasta el segundo trimestre de 2009, llegó a estar hasta en menos 8.9%. Se vino a recuperar después de la crisis hasta el 2010, que logró un 4.5% del crecimiento. Pero fue hasta el 2010, o sea, fue un año más o menos en recuperarse. En el consumo privado, que tenía un porcentaje de 1.8%, antes de la crisis, durante la crisis bajó y todavía 2010 estuvo en números negativos. La inversión pública y la inversión privada, pues ni se diga, ¿no? El porcentaje, todavía la inversión pública se mantuvo durante la crisis, pero la inversión privada no, la inversión privada bajó y después de la crisis todavía el siguiente año estuvo en números rojos, ambas, inversión pública e inversión privada. Las exportaciones, lo mismo, las exportaciones bajaron. Sabemos que estamos muy ligados con las importaciones de Estados Unidos, nuestras exportaciones, entonces estuvieron números rojos, pero después de la crisis, pues ya repuntaron un poco más. Las tasas de desempleo, pues bueno, esas sí se elevaron durante y después de la crisis. Obviamente, al no haber inversión, pues el crecimiento de empleos bajó la tasa durante la crisis y después de la crisis todavía tuvo 0% durante los principios del año 2010. Y los ingresos presupuestarios, pues de igual manera bajaron y bajó el presupuesto del ingreso por petróleos, por impuestos tan importantes a nivel federal como es el IVA y el impuesto sobre la renta. Estos ingresos bajaron drásticamente durante la crisis, hasta después de la crisis se recuperaron y el tipo de cambio en el 2008 pues era de 10.11 pesos por dólar. Se elevó durante la crisis a 14.67, fue el tope que pues, logró llegar en marzo del 2009 y luego en 2010 pues logra bajar un poco, pero pues ya no logró llegar a las cantidades que tenía el importe que manejaba, ¿no? Y Banxico, pues es el que nos muestra, el que regula los intereses en las instituciones financieras en México, pues manejaba una tasa de interés de 7.5%, pues igual se elevó durante la crisis. Bueno, ¿y cómo cerró México en 2019, que es como sabemos que estamos nosotros ahorita trabajando sobre 2020? Pues de por sí el crecimiento, pues ya estaba por debajo, ¿no? Ya teníamos un menos 0.5%. El consumo privado también ya estaba bajo en 1% y la inversión ha bajado. Está en números rojos la inversión, o sea, no tenemos inversión, ni inversión pública, ni inversión privada. Pues esto obviamente pues debido a las políticas de austeridad que trae el nuevo gobierno y eso da incertidumbre a las empresas, a la parte privada, que lo cual tampoco
pues quiere invertir demasiado, ¿no? No quiere arriesgarse. Las exportaciones igual están en menos 2.7%, la tasa de desempleo pues se mantiene en 3.2%, la creación de empleos igual pues se ha mantenido con niveles, aunque están en niveles bajos, y los ingresos presupuestarios bajaron, están muy abajo, muy debajo, en un 1.6% comparado con el 2008, hace más de 10 años, que teníamos todavía más porcentaje, que era 10.7%. Entonces, eso ya nos da un esquema, ¿no? Cómo estábamos en ese entonces y cómo nos afectó y ahorita cómo nos va a afectar, cómo estamos ahorita. Entonces, no hay ingreso por petróleos, los ingresos de impuestos bajaron, el tipo de cambio está alto, está en 19, anda por el... Empezamos en diciembre de 2019 con 19 pesos el dólar. Pero la tasa porque no. Bien, entonces esta recesión será severa, la de 2020 va a ser más severa, más corta, pero la demanda agregada cayó 5 trimestres consecutivos en 2008. Ahorita esperemos que la demanda sea menor, pero va a ser más profunda. Es decir, la caída, los especialistas, los expertos pues, en economía dicen va a ser más, así que la caída va a ser más pronunciada, ¿no? Entonces, esto es debido, pues, que hay entre la oferta y la demanda, lo estamos viendo con la parte del petróleo, ¿no? También la economía se encontraba frágil, ¿no? Ya teníamos acumulados estos trimestres negativos, ya vemos cómo en 2019 cerramos con números negativos, hay baja confianza empresarial, los empresarios no quieren arriesgarse, no quieren invertir, porque no saben realmente cómo vaya a cerrar o cómo vaya a atender este año y las políticas que vaya a tomar el gobierno sobre todo. Entonces, las finanzas públicas también están más frágiles hoy, este año, comparados con las del 2008. La situación de Pemex está mucho peor, ¿sí? Y pues la respuesta de las autoridades pues ha sido un poco lenta, ¿no? Y un poco titubeante. La visión económica que tiene el presidente actual pues es diferente a la visión económica del presidente en el 2008, ¿no? Entonces se le da un poquito más el apoyo a la parte pobre y a la parte empresarial, pues está quedando un poquito vulnerable y es por eso que hay esta baja confianza, ¿no? Pero bueno, esto es más que nada el contexto, no se trata de profundizar en esta parte de economía, pues esto lo dejamos para los especialistas, pero sí es un contexto que nos va a dar la idea de cómo vamos a cerrar este año 2020. Este año 2020, lo que estamos viviendo ahorita no es lo peor todavía viene la crisis fuerte, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos hacer para sobrellevar esta crisis? Bueno, pues hay que contar con un mecanismo, ¿sí?, de planeación financiera y esto va a contribuir a que corramos menos riesgos y cometer menos errores. Esto va a evitar que se contraiga nuestro endeudamiento excesivo. Para esto, la planeación, ¿qué es? Pues es una herramienta que nos ayuda a identificar nuestra situación financiera actual. Establece nuestras metas y objetivos. Tenemos que implementar estrategias para alcanzarlas y tomar decisiones efectivas. Las planeaciones financieras por regular se proyectan a un año, 2 años, 3 años, pero sí tenemos que ver que nuestras metas que nos planteemos sean viables, sean alcanzables, sean realizables, no plantearnos metas que realmente son muy difíciles y sobre todo por la situación que tenemos ahorita, ¿no? Y que sean estrategias que nos permitan alcanzarlas, no irnos muy por arriba de lo que deberíamos o lo que podríamos realmente, ¿no? Y también para esto se apoya pues un presupuesto, que el presupuesto es el resultado de planear lo que se va a implementar de las estrategias, este es a corto, mediano, largo plazo. El presupuesto se puede hacer a nivel personal, lo ideal es hacerlo a nivel personal o familiar, y este es en un tiempo más corto, este lo puedes hacer en un rango de 15 días, de una semana, de un mes, ¿sí? De un bimestre.
Lo ideal es que lo hagas a un solo, todo lo homologues, tus gastos, tus ingresos, tus gastos, que lo hagas a una sola fecha, porque hay gastos que tú tienes a 2 meses o al mes, pero tu ingreso es a lo mejor quincenal, entonces siempre hay que todo ponerlo a la misma fecha. Entonces, el presupuesto lo puedes hacer más a corto plazo, lo puedes hacer un presupuesto de 1 mes, el presupuesto de 2 meses, 3 meses, y lo más largo, pues lo ideal es de 1 año. El presupuesto nunca es mayor a 1 año, siempre es el rango a 1 año máximo. Y el flujo de efectivo, pues nos ayuda a pronosticar las entradas y salidas de efectivo para así planear si tendremos sobrantes, ¿sí? Y si esos sobrantes o los podremos invertir, o si tenemos faltantes, si esos faltantes lo podremos recuperar, ¿no? ¿Cómo lo podríamos buscar la manera de cómo no tenerlo, ¿no? Ya no tener más ese faltante. Bien, y continuando, aquí empezaremos, se los iré explicando por pasos. Primero tendríamos que hacer un presupuesto. El presupuesto para el paso primero es identificar tu ingreso neto mensual, ¿sí? Tu ingreso debe de ser el dinero que ingresa a tu hogar, ¿sí? Obviamente, después de tus impuestos, pagado tus impuestos, en tu recibo de nómina, tú tienes un ingreso neto que viene después de las deducciones que te hace el patrón. Este es el que tienes que considerar y puede ser, aquí hay, en la parte superior derecha, pues verán ustedes una tablita que trae un ejemplo de cómo pudieran hacer su tablita en casa, ¿sí? Considerando si tu ingreso es quincenal, bueno, hacerlo y considerar las 2 quincenas, ¿no? Y si tuvieran algún otro ingreso extra, pues bueno, el ingreso puede ser fijo o puede ser variable. El ingreso fijo son aquellos que se perciben regularmente, como es tu salario. Sabes que cada quincena tienes un salario fijo, ¿no? Una pensión o algún apoyo económico que tengas de parte de la federación o de alguna otra institución, ¿no? Entonces, ese ya es tu ingreso fijo. Pero también puedes tener ingresos variables. A lo mejor realizas ventas por catálogos, a lo mejor realizas en las tardes alguna venta de tamalitos, no sé, o una venta de ciertos productos con compañeros. Entonces, ese es un ingreso variable porque no se reciben de manera constante, ¿no? Entonces, estos van en base a la actividad que tú realizas. Por ejemplo, el taxista, el que trabaja en un taxi, las ganancias, esas son variables porque no siempre va a recibir la misma cantidad, ¿no? O el que trabaja de mesero, sus propinas, ese es un ingreso variable, ¿sí? También puede ser. Entonces, tienes que identificar tu ingreso fijo y tu ingreso variable porque ese sería un ingreso, lo puedes considerar como un ingreso extra. Entonces, una vez que tú tienes el total de ingresos ya identificado, nos vamos al siguiente paso que es ahora hacer una lista de tus gastos de la misma forma. Debe de ser mensuales, gastos. ¿Qué son los gastos? Son todas las erogaciones que nosotros hacemos, las cosas en las que ustedes gastan su dinero. Hay gastos, aquí hay que tener mucho cuidado con los gastos hormigas, que son los gastos que aunque parecen pequeños, pero si ya los empiezas a considerar, pueden convertirse en una importante fuga en las finanzas. Es decir, ya a largo tiempo lo vas contando, no, si ya es una cantidad adicional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los haces de forma constante. A lo mejor el gasto que todos los días mandas a comprar el refresco, todos los días el panucho, o no, o las moneditas que les das todos los días a alguien. Entonces, son gastos hormigas, pero realmente si tú los consideras a la larga, sí representan una pequeña cantidad, ¿sí? Una pequeña fuga que estás teniendo y no estás considerando. También los gastos los podemos clasificar en fijos y variables. Los gastos fijos, pues son aquellos de los que no se puede prescindir para la vida diaria. Son los que cubren nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Comer, dormir, ¿no?
tener un techo, tener derecho a la salud. Esas son las necesidades básicas. Entonces, por ejemplo, todos los gastos que tienen que ver con la alimentación, pues la renta, ¿no? La luz, el gas, porque pues si no tengo gas no cocino, ¿no? Incluso las colegiaturas, son gastos que ya tenemos fijos, no podemos a lo mejor el transporte, que tengo el pasaje, mis pasajes, o si tengo vehículo, pues la gasolina de mis vehículos, ¿sí? Esos son mis gastos fijos. Mis gastos variables serían pues todos los que podemos controlar y que en los cuales tendríamos que reflexionar si son necesarios o es un lujo, ¿sí? Porque nos puede costar llegar sin dinero al final de la quincena. Es como cuando se nos antoja ir al cine, comer fuera de la casa, ¿no? Se nos antoja la pizza o nos gusta los tenis de moda o la ropa de marca y queremos ir al súper o nos dejamos llevar a la plaza y nos dejamos llevar por las promociones, ¿no? Entonces, esos son los gastos variables y son gastos que podemos evitar o podemos controlar, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gastos, hay que identificarlos en nuestro presupuesto, hay que distinguir uno de otro y entonces aquí ustedes verán una tablita de un ejemplo de cómo ustedes pudieran hacer sus gastos, su lista de gastos mensuales de manera ustedes en casa, ¿no? Y hacer la lista de todo lo que gastas, cuánto pagas, siempre mensual. Por ejemplo, si tu luz es bimestral, bueno, pues entonces lo divido entre dos porque voy a sacar el del mes, ¿no? El, la gasolina, bueno, pues, o el transporte, ese semanal, bueno, entonces lo multiplico por 4 para que yo lo haga equivalente a un mes. Y así. Entonces yo pago, si compro mi despensa semanal, bueno, pues cuánto me gasto aproximadamente semanal y eso por las 4 semanas equivale a un mes. Entonces, siempre tiene que ser, ¿no? Al mes, porque vamos a hacer, para que puedas entonces tú así comparar, ¿sí? Entonces, ahí hay un pequeño ejemplo que ustedes se pudieran guiar para hacer el paso 2 de sus presupuestos, de sus gastos, ¿sí? Bien. El siguiente paso es ahora considerar, ya tenemos nuestros ingresos, ya tenemos nuestros gastos, restamos los gastos mensuales de nuestros ingresos. Ustedes verán ahí el resumen de ingresos y gastos mensuales y eso nos va a dar un saldo. Siempre nos debería dar un saldo. Sí. Lo ideal es que nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos. Eso es lo ideal, ¿sí? Porque si es así, ya podríamos ahorrar, ¿sí? O si tenemos un día, una quincena, nos surge un imprevisto, un gasto, pues lo podremos solventar, ¿sí? Entonces, ese es el escenario ideal. Cuando los ingresos es igual a los gastos, en pues, escenario no es tan viable, no es malo, pero no es tan viable. ¿Por qué? Porque no hay unas finanzas equilibradas. Aquí se corre riesgo de que haya alguna contingencia en nuestro hogar o en nuestro lugar donde estemos y esa no la podamos atender, ¿no? O tengamos que recurrir a la deuda para poder atenderlo, ¿sí? Entonces ya perdemos ese equilibrio. Lo ideal es tener el equilibrio, ingresos es igual a gastos. Lo ideal, todavía más, es ingresos mayor a gastos. Pero si ya no mantenemos ahora sí que ese equilibrio, entonces sí podemos traer consecuencias de deudas, ¿sí? De endeudarnos. Y si nuestros ingresos son menores que nuestros gastos, entonces aquí ya es un foco rojo que nosotros deberíamos de atender inmediatamente. Es decir, usted y su familia tienen que decidir qué gastos van a quitar o van a reducir, ¿sí? De modo que su ingreso no se vea perjudicado. O incluso, pues, ver la posibilidad de obtener otro ingreso, ¿no? Entonces, eso también se puede plantear. Pero estos son los escenarios sugeridos y los no sugeridos, ¿no? Sí, esto es lo ideal. Bien, y aquí tenemos un presupuesto junto ya proyectado hacia un flujo de efectivo.
cuando ya tengo mi total de ingresos mensuales y le voy a restar mi total de gastos mensuales, entonces yo ya voy a saber cuál es mi efectivo disponible que me está quedando, ¿sí? Entonces, eso es mi flujo de efectivo. Entonces, es importante el contar con este tipo de mecanismos porque realmente esto te va a ayudar a ir llevando el control de tus gastos. Entonces, aquí si ustedes pueden visualizar, es el ejemplo de un presupuesto, dice presupuesto de la familia López para el año 2020. Ya se lo puse para el año 2020, ¿no? Entonces, ya aquí esta proyección sí la pueden hacer a un año, ya no nada más a 2, 3 meses, sino a un año, donde ustedes ya saben cuánto es lo que van a pagar, ya saben cuánto es su renta mensual, cuánto es lo que gastan en combustibles, obviamente pues la gasolina seguirá aumentando o a lo mejor seguirá disminuyendo, pero bueno, ya esos son, por eso es a un año va lo máximo. No puedes proyectarlo más de un año porque no sabes esos precios qué tanto van a subir, qué tanto se van a inflar. Entonces, por eso lo ideal es máximo el año y tú lo proyectas, pero obviamente habrán algunas otras cuestiones que no se podrán controlar, como son esos precios, ¿no? Externos, pero por lo menos tú ya vas llevando ese control de ingresos contra los gastos. Pero hay algunos, esos son los menos, porque habrán algunos gastos que sí serán fijos, como a lo mejor la televisión que pagas, el servicio de conexión de cable, ¿no? Que pagas, ¿no? El servicio de internet, el plan de tu teléfono. Entonces, esos sí ya son los que ya no, a lo mejor en un año no te van a cambiar, pero después del año sí tengas el aumento de precio. Bueno, entonces algo así podría quedarles lo que es la proyección de su presupuesto, ¿sí? En coordinación con su flujo de efectivo. Entonces ustedes verán que aquí este ejemplo del presupuesto de la familia López, pues sí tiene un efectivo disponible aproximadamente de 1,200, 1,500, ¿no? De 1,000 pesos, arriba de 1,000 pesos mensuales. Entonces ya esto se puede planear para ahorrarlo, para invertirlo, perdón. El ahorro no es el excedente de ingresos y gastos. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. El ahorro ya debe de estar considerado dentro del presupuesto. Si ustedes observan, en la lista de gastos al final está el rubro de ahorros. Tú decides cuánto vas a ahorrar. Puede ser 50 pesos semanal, ¿no? Que al mes te dé los 200 pesos, dices, no, pues yo diario voy metiendo 10 pesitos, de lunes a viernes voy metiendo 10 pesos en el cochinito, ¿no? Entonces, o ya sé que de lo que me voy a gastar, de lo que cobré, 200 ya aparto para mi ahorro. Entonces, el ahorro ya debe de ir incluido dentro del presupuesto, ¿sí? El excedente de efectivo no es ahorro. El excedente de efectivo es con el que tú ya puedes planear para prever contingencias, para evitar que te endeudes, para poder proyectar un retiro cómodo para ti, para tener alcance a cualquier eventualidad, para poder invertirlo en algún otro negocio, en alguna otro bien o activo, nosotros decimos activos, pero es algún bien inmueble o algo proyectar, cómo planearlo, cómo invertirlo, ¿no? Muy bien. Y continuando, una vez que vemos la parte de cómo es la planeación financiera, pues vemos aquí que la planeación financiera, cómo la pandemia, cómo va a afectar a nivel presupuesto familiar y qué medidas se deben de tomar. La planeación financiera y el presupuesto van muy de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Por eso les decía yo, se debe proyectar un año, porque pues hay proyecciones solamente. Hasta ahora solo son proyecciones, nadie lo sabe exactamente, ¿sí? Aquí les comparto una gráfica de la pandemia de coronavirus en México, está 97% el 12 de julio, pero llegará a su fin hasta el 5 de septiembre de este año. Esto lo proyecta en un artículo del Financiero, que es un simulador que tiene el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, ¿sí? Entonces, esa es la proyección que ellos tienen,
que para el 12 de junio va a empezar a disminuir los casos, va a empezar a bajar la curva, no lo sabemos, ¿no? Si dicen que Tabasco vuelve a mostrar otra curva, ¿sí? Entonces, todo esto hasta este momento, pero no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Sabemos que este indicador cada día va a ir cambiando. De acuerdo a los números que le vayan, ahora sí que todos los días los casos que se vayan suscitando, irá cambiando la cantidad o la fecha, ¿no? Entonces, esa es una proyección. Entonces, es momento, el que no ha hecho una planeación, el que no ha tomado medidas de ahorro, ¿sí? Todavía está tiempo de hacerlo, todavía está tiempo de proyectar, de planear, de ahorrar, ¿sí? Porque como les comentaba, no sabemos cómo vamos a cerrar, no sabemos cómo vamos a terminar. Estoy mostrando escenarios de la crisis de hace 10 años y pues ahorita los especialistas pues tampoco proyectan buenas expectativas, ¿no? Muy bien. Así es que el banco BBVA estima que la situación económica de México comenzará a recuperarse en el cuarto trimestre de 2020 o el primer trimestre de 2021. Entonces, eso lo dice la calificadora Moody's. Moody's entonces dice que el crecimiento podría ser de casi un 1%. Entonces, ya comentábamos hace rato que ya de entrada en este año ya llevamos un 7% menos de Producto Interno Bruto comparado con el año pasado. Entonces, vamos un poquito abajo. Entonces, así es que México tiene que tomar estrategias, obviamente, para enfrentar esta tormenta, como les comentaba hace un momento, ¿no? Esta tormenta de crisis y pandemias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para las familias, para las empresas, ¿no? De cara a esta crisis de salud, pues principalmente hacer el presupuesto, comenzar a planear, empiecen a planear por lo menos de 3 meses. Ya ahorita ya estamos por terminar mayo, junio, julio, agosto, planeen. Sí, hay que mantener orden en el gasto de la canasta básica. Lo ideal es hacer una lista de compras, priorizar las compras, ¿sí? Y no excederte, no comprar de más de lo que tú realmente estás ya enlistando, ¿sí? Para esto obviamente hay que ser organizado y hay que ser disciplinado para poder acatarte al presupuesto. Entonces, eviten también hacer compras de pánico, ¿sí? No hay que hacer gastos innecesarios. Recuerden que es aislamiento, es cuarentena, no son vacaciones. Entonces, hay no hacer compras en línea nada más por ocio, nada más porque no tengo que hacer, porque estoy aburrido y está me cayó el mensaje de que está muy buena la promoción, de que el hotline, ¿no? Entonces, no evitar hacer ese tipo de compras. Entonces, no dejarnos engañar por la publicidad, ¿sí? Hay que resistir las tentaciones ante la publicidad. Entonces, antes de hacer un gasto, pensarlo bien. ¿Es realmente necesario este gasto o no? ¿Sí? Bien, además hay que ahorrar. Debemos de ahorrar, hay que acostumbrarse a vivir con el 90% de nuestro ingreso, por lo menos durante esta pandemia. Hay que tener ese guardadito, ¿no? Porque pues realmente no sabemos cuánto va a durar el efecto. No se sabe. Se hablaba que hasta el 30 de abril, ya después hasta el 31 de mayo y hasta ahorita no sabemos si el 1 de junio arrancamos o arrancan las empresas o no, no se sabe, ¿no? Entonces, no se sabe cuánto logre durar esta crisis y sobre todo las repercusiones, qué tan difíciles vayan a estar después. Bien, entonces, también sabemos que las empresas, las personas, muchas veces se hacen de deudas para adquirir sus bienes, para adquirir una casa, para adquirir su carro, ¿no? O incluso para sus artículos, sus enseres domésticos, aprovechamos las ventas de meses sin intereses, ¿no? No es que sea malo, el crédito no es malo, pero sí hay que saber usarlo, administrarlo de manera adecuada, ¿sí? Hay que usarlo como una forma de capitalizarte. Es decir, está bien, me hace falta el refrigerador y ya lo coticé y aquí vi que esta tienda lo tiene con descuento, pero es hasta el 20, no sé, hoy estamos a 25, bueno, hasta el 28 de mayo, ¿no? Y yo voy a cobrar hasta el 30 de mayo.
bueno, paso la tarjeta de crédito, pero yo sé que el 30 de mayo que yo recupero mi quincena, pago. Entonces tienes que pagar lo que te pide en la tarjeta para no generar intereses, no solamente pagar el mínimo, sino pagar todo lo que te pide para no generar intereses, porque si solamente pagas el mínimo, entonces la deuda va a crecer, va a crecer, va a crecer, y cuando vengas a ver ni la vas a poder pagar. Entonces, el crédito no es malo, simplemente hay que saber usarlo. Hay que usarlo como manera de financiamiento, no nada más como no verlo como un ingreso. El crédito no es un ingreso extra, el monto de línea de crédito que te da una tarjeta no es un ingreso adicional, es simplemente es una deuda que vas a adquirir, ¿sí? Y que tienes que pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con esos gastos. Realmente la situación de salud es importante, la salud es importante, la crisis de salud está muy complicada, estamos escuchando muchos casos, ¿no? De defunción, conocidos, amigos. Es importante prevenir en cuestiones de salud, pero también es importante prever la situación económica, ¿sí? Que también debe ser atendida, no solamente la situación económica no es nada más atendida por el gobierno, sino también de nosotros como sociedad en general. Tenemos que ser responsables en esa parte, porque realmente todavía no tenemos idea de lo que la pandemia va a representar, ¿sí? Los efectos que vaya a tener. No tenemos idea de qué medidas, qué tanto se va a prolongar las medidas que vaya a tomar el gobierno, ¿no? Y pues de entrada, pues como comentábamos, en la estimación del crecimiento del país, pues ya se habla de una caída del Producto Interno Bruto del 7% para este año. Entonces, eso aunado a lo que viene por la crisis de salud, ¿no? O sea, todavía sobre ese crecimiento que ya traíamos bajo, esa caída del porcentaje que ya traíamos, aunado a lo que todavía viene, ¿no? Entonces, los empresarios se están viendo muy afectados, sobre todo las microempresas, los micros, medianas y pequeñas, las pequeñas empresas son las más afectadas. Las grandes empresas pues lograrán realmente pagar los salarios, pagar los gastos y estar cerrados, o sea, sin operar, sin ingresos, pero los pequeños empresarios no. Realmente los pequeños, los microempresarios podrán a lo mejor pagar un mes, a lo mejor le pagaron sueldos a sus trabajadores el mes de abril, pero pues no sabemos mayo cómo se las estén viendo y no sabemos qué tantos meses más. A lo mejor cuando regresen ya estén cerradas esos negocios, pues digo, es una parte compleja, ¿no? Entonces, la parte de administración desde el interior de los hogares, la administración financiera es importante, ¿sí? Para enfrentar pues todavía lo que conviene. La crisis, ahorita está la crisis de salud. No vemos la crisis económica, pero esa viene después. Esa ahora sí que la visualizaremos a lo mejor hasta finales de año, ¿no? Entonces yo les agradezco con esta frase del doctor Juan Manuel San Martín Reina, dice, hay que prepararte para lo peor, esperando lo mejor, ¿sí? Pues muchas gracias y doy por concluida mi conferencia. Bueno, mi presentación. Muchas gracias, doctora. Excelente conferencia. Muchas felicidades por el Día del Contador. Gracias. Y pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a los asistentes a participar activando su micrófono o escribiendo sus dudas o comentarios en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profa. ¿No? Muy bien. Quedó claro todo entonces. Doctora, me parece que un alumno tenía una pregunta. Ajá.
Sí, escucho. Sí, pues estoy esperando si alguien tiene alguna pregunta, chicos. Rosario Pérez Hernández pregunta, ¿qué tan confiables son las calificadoras con respecto a los datos que manejan? Bien, buena pregunta. Y precisamente eso se me pasó comentarles, ¿no? Realmente hay que estar muy pendiente, y siempre se los digo yo a mis alumnos en el aula, las fuentes confiables, ¿no? Ver que realmente sean economistas o financieros, ahora sí que, pues, reconocidos, expertos en el área, ¿no? Expertos en la materia, porque no solamente lo que nos marca las noticias, el noticiero de la tarde o el noticiero de la mañana, que sabemos que muchas veces está muy influenciado por las cuestiones políticas, ¿no? Cuestiones políticas, entonces sí hay que ver que sea, por ejemplo, el economista, artículos como del financiero, ¿no? Que sea del área realmente de economía, cuando son calificadoras de economía, en este caso, ¿no? Las calificadoras, no, no nada más de noticieros cualquiera. Sí, eso es muy, muy importante también. Entonces, las calificadoras no es que están no es que sean malas, simplemente hay que ver cuál es la que nosotros elegimos, ¿no? La que estamos siguiendo. Porque hay mucha incertidumbre ahorita en la información. Sabemos que estos noticieros, por ejemplo, hay noticieros que pues buscan perjudicar, hay otros que pues a lo mejor sí buscan ayudar, pero pues principalmente ver la fuente confiable y sobre todo no dejarse llevar por lo que muchas veces comparten. Digo que es bueno que los compañeros, nuestros compañeros en ciertos grupos de WhatsApp compartan y que quieran dar a conocer, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces no es tan viable y pues también no hay falta, nunca falta, ¿no? Personas que quieren aprovechar la oportunidad, ¿no? Y sacar otras notas, que no son del tema, o desviar o desvirtuar la información. Entonces, principalmente cuando son calificadoras de indicadores económicos, pues irnos a las revistas o periódicos de economía, ¿sí? Como el Financiero, como Expansión, como Economía, CNN, ¿no? Que son, pero de economía, ¿no? Principalmente. Y hay algunos economistas nombrados, renombrados, prestigiados en el país también. Entonces, igual, pues seguir a ese tipo de personas, que son las que por lo regular nos dan más información y nos dan un esquema, un panorama más completo de la situación actual. Diana Luz García Montes pregunta, ¿a qué apoyos financieros podrían las MIPYMES acceder para garantizar su supervivencia? Muy bien. Los apoyos financieros, tenemos muchas instituciones financieras, por ejemplo, bancos, ¿sí? Hay muchas instituciones financieras que están brindando apoyo ahorita a las crisis, sobre todo buscar su banco cliente o su banco con el que él trabaja, y sobre todo si hay deudas que tengan con tasas de intereses variables, buscar la renegociación con la institución financiera para convertirla a una tasa fija. Eso es muy importante ahorita. Y ahorita se puede hacer con las instituciones financieras. Y no solamente a nivel empresa, sino también a nivel personal, ¿no? Evitar tasas variables, tasas de interés variables y tratar de ajustar nuestros créditos a tasas de intereses fijas. Entonces, para las empresas, pues la principal instancia o la primera instancia es el banco con el que trabaja. Es el que le puede brindar un crédito, un financiamiento, obviamente esto muy bien planteado en el aspecto de que no endeudarse, ¿no? No endeudarse innecesariamente, sino hacer una buena proyección. El flujo de efectivo en las empresas es muy usado
precisamente para proyectar, ¿sí?, este tipo de deudas, para proyectar aunado con la rentabilidad del negocio. ¿Qué tan rentable es el negocio? Hay en pequeñas empresas, hay pymes muy buenas que ayudan a las grandes empresas. Y son pymes que no van a dejar de ser pymes. Todo el tiempo van a ser pymes, pero son muy solventes. Son muy solventes y son muy rentables. Entonces, pueden a lo mejor proyectar. Entonces, aquí en este caso, cada empresa es una situación diferente. No te puedo decir, esta es la fórmula secreta. Lo que sí te puedo sugerir es eso, ¿no? Que si va a endeudarse, pues bueno, pero tiene que primero ver su rentabilidad, analizar, evaluar su rentabilidad y su solvencia. Es principalmente lo que tienen que hacer los empresarios. El gobierno está ofreciendo, está planteando propuestas para pequeñas empresas, principalmente. Lo que sí es que igual tiene que implementar planes de austeridad. Ahora sí que bajar en ciertos gastos dentro de su organización, dentro de su administración, ver qué gastos puede evitar, ¿sí? Principalmente, muchas empresas, el gasto principal es la carga social. La carga social en una empresa es muy cara, ¿sí? Lo que es el pago de los salarios, con todo lo que conlleva, que es seguridad social, ¿no? Impuestos de nóminas, toda la carga social es de lo más caro en las empresas. Por eso cuando las empresas empiezan a haber crisis, lo primero que empiezan a ver son los recortes, ¿no? Entonces, lo que se busca en las empresas es, ok, bájale a otros gastos que tienes, a otros gastos como a lo mejor consumibles, energías, para que puedas tú tu ingreso solventarlo un poco más. Y eso entre, la verdad, otras estrategias, muchos más, pero bueno, ese es un tema muy amplio, lo que es la planeación estratégica en una empresa. Bueno. Sí. Contadora, buenas tardes y felicidades. Gracias. La quiero felicitar por su conferencia, muy acertada, muy buena. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo una buena planeación con mi flujo de efectivo cuando realmente la canasta básica sube y baja todos los días? Bueno, sube más que bajar. ¿Cómo puedo yo hacer ahí una buena planeación? Bien, muy bien. Bueno, aquí ahorita tienes que proyectar, así como les comenté en la presentación, tus ingresos y tus gastos. Hay gastos que, primero tienes que ver qué tanto te queda de ahorro, o sea, no de ahorro, de excedente de efectivo. La canasta básica efectivamente va subiendo, y el ingreso se mantiene, ¿no? Lamentablemente el ingreso se mantiene. Lo que hay que evitar es gastarnos ingresos que vamos a recibir posteriormente, como por ejemplo el aguinaldo. A veces ya no lo hemos recibido y ya no los gastamos, ¿no? Entonces, evitar gastar innecesariamente. Por ejemplo, si ahorita estamos en aislamiento y dices, ay, pues voy a aprovechar que estoy en la casa para tirar ese pisito porque se me enloda el patio, ¿no? Entonces, esos gastos hay que evitarlos. Hay que evitarlos porque no son necesarios ahorita. Pero los gastos de la canasta, pues los precios están regulados, ¿sí? Y realmente el incremento no es equiparable, o sí va subiendo, pero ahorita no lo vamos a ver tan reflejado, salvo que hubiera una devaluación, ¿no? Una devaluación del peso. Entonces ahí sí veríamos, se votarían ahora sí que los precios. Mientras no se voten los precios y realmente el incremento sea gradual, entonces por eso les decía, el presupuesto está a un año máximo. Después del año no, porque ya cambian los precios, cambian, ¿sí? Los gastos son otros. Entonces, lo que sí es que si antes no lo hacías, ahorita empezar a hacer esa planeación. Realmente yo en lo personal lo hago. Yo tengo mi Excel donde llevo mis ingresos, mis gastos, y sí funciona. Realmente sí sirve porque ya te vas dando la idea y sabes que tal quincena, qué pagos tienes que hacer, ¿no? Y en otra quincena, qué otros pagos tienes que hacer, qué vas a hacer. Entonces, si ya puedes tú ver, controlar también, porque si a lo mejor dices, ay, pero ¿por qué me vino alto ahorita este recibo? ¿Por qué me vino alto? O sea, este recibo de luz o este estado de cuenta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué gasté de más? Entonces, te sirve para controlar y no excederte de esos gastos.
Entonces, sí es una buena herramienta, pero no la proyectes a más tiempo de un año para que no te pase eso que dices, no te salgas del control de los precios, pues. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, contadora, le agradezco. Gracias, Karina. Anet Sánchez pregunta, ¿cómo fomentar estrategias de la administración de finanzas específicamente en el área de la salud? Soy estudiante en esta área, pero me parece sumamente importante tener estos conocimientos, sobre todo en estos tiempos. Muy bien. En el área de salud, tú dices tus gastos médicos, entiendo yo. La pregunta está redactada de esa manera, maestra. Perdón. Sí, bueno, sí, ya te entendí. Bueno, muy bien. Bueno, yo entiendo aquí que, pues, enfocado en el área de salud, bueno, esta planeación, este presupuesto está enfocado a todo las áreas de manera personal o de manera empresarial. Se puede hacer una microempresa. Las empresas más grandes pues ya llevan algo más sofisticado en lo que implica sus estados financieros, ¿no? Pero en el área de salud, por ejemplo, en el aspecto de los gastos médicos, bueno, cuando tú tienes que considerarlo dentro de tus gastos, si son tus gastos de tratamientos mensuales, no sé, a lo mejor tienes alguna complicación como hipertensión o diabetes y en el cual tú tienes que llevar tus controles, entonces tú no debes de evitarlos, o sea, y muchas veces pasa que no tenemos la disciplina de llevar nuestros controles médicos, ¿no? Y vemos el gasto de ir a un servicio médico como un gasto que nos duele o un gasto innecesario. Entonces, preferimos a veces ir a comprar un vestido de marca que ir al servicio médico, ¿no? O ir al dentista por un diente, una amalgama o algo así, ¿no? Entonces, los gastos médicos sí hay que preverlos, hay que considerarlos dentro de nuestros presupuestos, pero también luego habrán gastos que sean de urgencias médicas. Esos no los puedes prever, esos no los puedes considerar, pero por eso es que tú tienes que tener un ahorro o mantener un excedente de efectivo para poder solventar esos gastos que son de urgencia. Ahora, si es tu gasto para un control médico, eso lo tienes que incluir dentro de tu área de tu control de gastos, ¿sí? Pero realmente ese es el enfoque, ¿no? La planeación la puedes hacer a cualquier nivel. Rosario Pérez Hernández pregunta, ¿por qué es importante que el gobierno federal acceda a los préstamos del Fondo Monetario Internacional? Uy, esa es una pregunta, la verdad que pues muy amplia, muy completa. Es que son muchos factores los que hay que considerar, ¿sí? Acceder al Fondo Monetario Internacional implica otras cuestiones políticas, ¿no? Entonces, esto va muy aunado a el plan de desarrollo que tenga el país, ¿sí? Cada presidente trae su plan de desarrollo, sus ejes. Entonces, depende si el plan en este momento del presidente actual es el plan de austeridad, pues bueno, probablemente no sea el de endeudarse, ¿no? El de adquirir otra deuda, una deuda externa. Entonces, pues son variables macros económicas que implican muchos factores externos, no solamente a nivel México, sino se consideran otros factores a nivel mundial. Entonces, sí, la verdad que es una pregunta muy completa que requiere mucho para profundizar, entonces es lo que les puedo comentar, ¿no? Carlos Miranda pregunta, muchos dicen que México caerá en una recesión. ¿Qué opina? Pues sí, va a caer en una recesión y es lo que, pues parte de lo que les comenté, ¿no? Por eso les puse cómo estuvo en 2008, cómo estaba el panorama antes de la crisis en ese entonces y cómo nosotros tenemos el panorama ahorita
al empezar la crisis, que los indicadores están muy por abajo de lo que teníamos hace 10 años y las propuestas o las estrategias gubernamentales son lentas, son muy lentas, son diferentes a las que teníamos acostumbrados, ¿no? Entonces, sí, realmente, sí viene una crisis económica muy fuerte, no sé si hasta una recesión, yo creo que sí, pero bueno, eso es algo, por eso les comentaba, los economistas que son los especialistas en el área, les podrán profundizar más en el tema, pero sí viene una crisis económica fuerte que no la vamos a ver, no la estamos viendo ahorita. Esas son consecuencias de la crisis, que lo vamos a ver todavía a finales, lo vamos a empezar a sentir a finales de este año o tal vez hasta principios del otro año. Y no sabemos qué tanto se vaya a extender esta crisis económica. José Flores pregunta, conforme a lo que ha observado del comportamiento de la sociedad ante la pandemia, que siguen saliendo e incumplen la cuarentena, ¿usted cree que realmente la economía aquí se reactivará tan pronto? Bueno, la cuestión de que las personas no respeten el aislamiento, que se salen, lo que hace es afectar el área de salud, ¿sí? Afecta el área de salud porque se empiezan a contagiar, ¿no? Saturan los servicios médicos, hay medicamentos que ya no los encuentran, ya están, ahora sí que los buscan en las farmacias y ya no hay, ¿no? Entonces, eso es lo que provocan ahorita. Lo que ellos provocan ahorita es una crisis de salud, ¿sí? O sea, más enfocada en la cuestión de salud. No vemos esto, ahorita el que ellos salgan no afecta económicamente, afecta más que nada en la parte de la salud, ¿sí? Que obviamente las cuestiones de salud también perjudicar, pues afecta a la parte gubernamental, ¿no? Entonces el gobierno tiene que enfocarse más a la parte ahorita de salud. ¿Por qué? Porque tiene que atender todos esos casos en todos los estados, no solamente en Tabasco, estamos hablando a nivel México, todo el país, toda la República, ¿no? Tiene que atender todos esos casos y ahorita la prioridad es atender las cuestiones de salud. Entonces, sabemos que de por sí nosotros aquí en el estado de Tabasco veíamos cómo pues lo vemos, ¿no? Cada año cómo estaban los servicios médicos, los médicos que van saliendo, que pues tenemos pocos hospitales, ¿no? Hay pocos hospitales y los que hay pues están muy austeros, ¿no? Hay muchos servicios médicos que no se dan aquí, sino que los subrogan a otros estados, ¿no? Como por ejemplo estas cuestiones de cáncer, que no, muchos tratamientos no son dados aquí, sino los mandan a otro estado. Entonces, de por sí ya teníamos, ¿no? En Tabasco una parte pues ahí baja en la cuestión de salud, entonces esto nos perjudica más, ¿no? El hecho de que ellos salgan pues afecta más. Sí, entonces saturan y pues el gobierno pues tiene que enfocarse en esa parte. Uh-huh. Al parecer ya no tenemos más preguntas. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación agradece a la doctora Aranzazú Ábalos Díaz por su tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. No sé si gusta agregar algo más, doctora. No, pues yo igual pues agradezco la invitación a impartir esta conferencia, a los asistentes, pues igual estoy a sus órdenes y pues me despido, igual agradeciendo y deseándoles una linda tarde a todos. Muchas gracias, doctora. Muy feliz día del contador de nuevo y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.